compuesto de distintos cuestionarios que se aplican a distintas mujeres. No es lo mismo hacerle una entrevista a una mujer casada con una pareja viviendo en el hogar, hacerle la entrevista a una mujer divorciada, a una mujer anciana, en fin. Hay pues varios cuestionarios que han tenido que conjugarse en las bases de datos, y estos instrumentos de recolección de información que buscaban atender distintas poblaciones de estudio, todas con una base común de violencia a lo largo de la vida y en la familia de origen, tienen cuestionarios que permiten la comparación entre estos grupos de mujeres. ¿Qué captan? Bueno, vean ustedes la gran cantidad de información que captan. No solamente se caracteriza el fenómeno de la violencia. Quiero enfatizar que esta encuesta tiene variables muy importantes y significativas para entender el fenómeno. El problema es que no se han analizado de todo. Tenemos información sobre autonomía de las mujeres, libertad de movimiento, sobre opinión de roles masculinos y femeninos, muchas variables que nos permiten ir caracterizando el fenómeno más allá de simplemente medir su prevalencia. Es importante señalar que esta encuesta llama mucho la atención del extranjero porque tiene algunas variables que nos aproximan a la violencia institucional, a la violencia en el lugar de trabajo. Casi ninguna encuesta en el mundo tiene esta información. En ese sentido, me parece que para el trabajo nuestro, de la armonización de las leyes y la revisión de los códigos civiles y penales, es una información de una enorme riqueza, porque tenemos ahí información sobre mujeres que no tenemos en otros instrumentos de recolección de información. Vamos a ver. Y pues amplía el espectro de la violencia, ya lo mencionaba. Un asunto que es de especial importancia es que incluye una variable que permite distinguir a la población indígena de la no indígena, es decir, cómo actúa la violencia y cómo podemos hacer diferencias entre distintas poblaciones. Y bueno, tiene esta sección de acoso, el hostigamiento en el lugar de trabajo, de la escuela, la violencia en la comunidad, esta violencia institucional de la que yo hacía referencia, y todo lo que es la violencia de la pareja o expareja, y los datos son muy reveladores sobre lo que ocurre con las exparejas, que no solamente la violencia cesa una vez que la mujer se separa, sino cómo ya estando separada o divorciada, esa violencia continua. Vamos a la siguiente. Yo me voy a brincar algunos aspectos metodológicos, pero déjenme solamente señalar que adicionalmente esta encuesta tiene alrededor de 430 entrevistas en profundidad a las entrevistadoras. Hay un material que tiene el INEGI, que no ha sido suficientemente explotado, pero que todas estas entrevistas se tienen para todos los estados del país y que de alguna manera nos permiten también entender mejor el comportamiento de este fenómeno por la vía de la subjetividad de las entrevistadoras. Es un material que yo recomiendo ampliamente. Vamos a la siguiente. Yo traje algunos datos, no nos va a dar tiempo de verlos, pero me quedará aquí en la computadora, para que ustedes visualicen simplemente cómo hay distintas categorías en el análisis. Estos son los primeros cuadros, los más elementales, pero que nos permiten ver los distintos ámbitos de ocurrencia. Vamos a ir pasándolos para que vean qué tipo de información podemos obtener de la encuesta, de la violencia sexual, de la violencia física, distintos desgloses para ver el riesgo de alguna manera, ¿no? de las mujeres. Está la violencia económica, la violencia emocional, en la siguiente. Y bueno, algo que la encuesta ofrece por el tamaño de muestra, porque tiene una muestra probada, es que también podemos hacer análisis viendo poblaciones en situación de pobreza. Creando la variable de pobreza se han podido hacer análisis, no porque la pobreza sea un aspecto que determine la violencia, pero sí una de las cosas que más trabajamos en la red del grupo de investigación del feminicidio es posicionar el tema del vínculo pobreza y violencia en el sentido
de cómo las mujeres que están en esta situación están carentes de recursos para enfrentar la violencia. Y son recursos no solamente simbólicos, internos de las mujeres que están mermadas esas capacidades, sino también recursos de otro orden que les permiten acudir a la justicia o tener recursos para salir, simplemente moverse físicamente para buscar ayuda. Y en ese sentido, pues es todo un tema de política pública. Yo me voy a referir ya por último, porque sé que vamos muy colgadas de tiempo, y nada más a manera enunciativa, porque no me va a dar tiempo de presentarlo, el vínculo que hemos hecho de desarrollo humano y pobreza contra las mujeres, porque este vínculo, vamos a dejar el asunto de la descripción del fenómeno, de los efectos que esto tiene en cómo interfieren las libertades básicas de las mujeres y en sus capacidades. Vamos a las cifras. El enfoque de desarrollo humano, no me voy a meter en el concepto, pero quiero decirles que dentro de este paradigma de desarrollo humano existe una vertiente de conocimiento, de producción de conocimiento, que señala la violencia como el principal obstáculo que enfrentan las mujeres para ampliar sus capacidades y hacer ejercicio y uso de sus libertades. Y en ese sentido, tomando la violencia como este referente, hicimos un ejercicio de ajuste al índice de desarrollo humano relativo al género, que ustedes van a ver más adelante. Perdón que ya no me detenga aquí, pero sé que ya vamos a iniciar. Y ahí lo que ustedes pueden ver es cómo un dato puede ser también utilizado para promover el posicionamiento de un tema, de un fenómeno o el reconocimiento del fenómeno de alguna manera. Así como se usa el índice de desarrollo relativo al género, cuando ajustamos el índice por violencia, vemos cómo no solamente se mueve la jerarquización de las entidades federativas, sino que el índice de desarrollo humano evidentemente decae como cuando pasamos del desarrollo humano al desarrollo relativo al género, cuando le aplicamos, cuando ajustamos el dato, cómo los países, los estados se mueven en sus lugares. Y en ese sentido, bueno, una de las cuestiones ya por último, para dar tiempo a que la exposición y la expositora que sigue no nos cuelgue, vamos rápido con los cuadros que siguen. Aquí yo les voy a dejar y va a hacer algunas referencias sobre las diferencias entre cómo se comporta la violencia en la población pobre y no pobre. Nada más de manera muy general, los resultados que arroja la encuesta es que las mujeres en condiciones de pobreza experimentan más violencia sexual y violencia física que el resto de mujeres. Esto particularmente en zonas, visto en zonas que hemos analizado, que son zonas en donde hay, por ejemplo, una fuerte emigración. El asunto de la violencia económica vinculada con la violencia sexual, con el retorno de los cónyuges que llegan a las localidades, es algo que debe llamar también nuestra atención, porque esta encuesta también arroja este tipo de información. Yo me voy a detener aquí para dar paso a la siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Paz, que apenas nos dio una probadita de todas los horizontes que se nos abren cuando aplicamos los conceptos vinculados con la ley general a un análisis novedoso de captación de la información en relación con la violencia contra las mujeres. Ahora, para cerrar esta panorámica también de posibilidades, escucharemos a la doctora Gloria Ramírez, quien es coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.